Muy buenas tardes, buen domingo para todos. Compartimos nuestro ratito de oración. Hoy vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que sigue contándonos lo que sucedió durante la última cena de Jesús con sus discípulos. El pasaje dice así: durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Juan en su Evangelio recoge distintas expresiones de Jesús, dándose a conocer, acompañadas de la expresión yo soy. Entonces lo hemos escuchado decir: yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y hoy yo soy la vid. Y en general estas imágenes que Jesús usa son precisamente para que lo conozcan un poco más, pero también para distinguirse de algún modo de lo que hasta el momento se conoce. Él se llama pan verdadero. Mi carne es verdadera comida, va a decir. Del pastor dijo: yo soy el buen pastor, no cualquier pastor. Y en este caso dice la vid verdadera. Parece que la imagen del pastor no le pareció suficiente para indicar el vínculo que quiere tener y que tiene, de hecho, con sus discípulos. Este de la vid es un poquito más significativo porque las ramas, los sarmientos viven de la misma savia que les da la vid. Entonces está hablando de una participación en la vida de Dios, una participación en el amor de Dios. El signo era conocido ya, Israel se identifica como la vid o la viña de Dios, porque en ese clima tan duro y tan árido la viña requiere de muchos cuidados. Israel siente que Dios hace eso. Pero también Israel reconoce muchas veces, y generalmente a través de los profetas, que son los que levantan la voz en búsqueda del bien y de la verdad, que no da frutos. Es una viña que a veces no da frutos, o que a veces da frutos amargos, como que no responde con fidelidad a este Dios que le da la vida y que la sostiene. Pertenecían a la viña los que habían nacido dentro del pueblo de Israel. Esto era clarísimo, que no se podía ser miembros del pueblo de Dios siendo extranjeros. La garantía de la elección de Dios estaba en la sangre. Ahora Jesús, que se llama a sí mismo vid verdadera, pone otra condición, y la condición es permanecer en Él, que se traduce inmediatamente en la posibilidad de dar frutos, y dar frutos como Jesús, y dar frutos desde Jesús. Es Él el que nos hace capaces de dar frutos que en definitiva tienen que ver con la vida eterna, frutos que permanezcan para siempre. Por eso la expresión tan fuerte de Jesús: separados de mí nada pueden hacer. Uno tendría que a lo mejor aclarar: nada que sea trascendente, nada que supere lo que uno en la tierra puede alcanzar por sus propios medios. Separados de mí, nada pueden hacer, nada que valga la pena. Así como decía, el pan es verdadera comida, como que no hay otra verdadera comida para el ser humano que no sea el mismo Jesús. Habla de dar frutos, habla de que la viña es podada, o el sarmiento que no da fruto debe ser purificado, limpiado. Probablemente está pensando en la purificación que provoca la palabra escuchada y la palabra rezada. Esta purificación que se hace cuando uno permanece. Nosotros cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a un alimento que nos da vida, nos acercamos a
la posibilidad de permanecer, de no apartarnos, de que sea su palabra la que nos sostiene. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice Jesús al final del Evangelio, esta promesa que suena un poquito rara: pidan lo que quieran y lo obtendrán. Si permanecemos en Jesús, nunca vamos a pedir algo que no nos sea conveniente. En este sentido, el fruto bueno que hay que dar es el mismo que dio Jesús, que es, uno podría decir, la alabanza o el culto por excelencia que se le ofrece a Dios es llevar vida eterna a los hombres. Esto es lo que hizo Jesús, esta es la misión que estamos invitados a compartir. También nosotros, permaneciendo en Jesús, siendo miembros de esta vid, cuya vida viene del Padre y es Él el que nos sostiene, también nosotros podemos dar frutos que valgan la pena, frutos que sean de vida eterna, frutos que tengan que ver con nuestra misión, nuestra tarea de anunciar el Evangelio, nuestra tarea de incorporar a otras personas a este cuerpo de Jesús, que es el que nos da vida. Pidámosle a Jesús que Él nos conceda a través del Espíritu esta constancia que nos hace permanecer, que nos hace crecer a diario en nuestra adhesión de corazón a Jesús, en la búsqueda de ir haciendo cada vez más realmente y cada vez más con más entusiasmo la voluntad del Padre, cada vez desear con más profundidad que sean las cosas como Dios quiere y en la medida de nuestras posibilidades hacer las cosas como Dios las quiere y ojalá siempre y cada vez más. Que el Señor nos conceda la gracia de permanecer en Él, que significa también, porque en la dinámica del amor de Dios estas cosas van de la mano, significa también permanecer unidos entre nosotros. La comunidad es expresión del amor de Dios, pertenecemos a la misma vida. Pidámosle entonces esta gracia de la comunión profunda entre nosotros, que tiene que ver no con nuestras simpatías o con nuestras coincidencias, sino con la vida de Dios que corre en las venas de todos nosotros, y es la misma, la que nos hace hijos del Padre, la que nos hace hermanos entre nosotros. Que nos ayudemos a crecer, a permanecer en Jesús, y que podamos, en lo personal como en lo comunitario, ser quienes dan frutos abundantes de vida eterna, acercando a otros al corazón del Padre. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.